Hola, bona tarda, germans. Contento de estar con vosotros un ratito compartiendo algo de la palabra. Quisiera leeros un texto que seguro que os suena porque ha sido uno de los más compartidos estos días, pensando en el sufrimiento, pensando en el consuelo del Señor, y es el texto que se encuentra en Filipenses 4, versículo 4. Solo que quisiera darle hoy un enfoque algo novedoso que creo que nos hace falta recordar. Llevamos unos cuantos días ya de confinamiento y una de las cosas que vamos viendo es cómo funcionan nuestras relaciones en casa. Algunos quizás estáis solos y os relacionáis bien con vosotros mismos. Otros no estamos solos y nos toca relacionarnos con aquellos, nuestros familiares, aquellos que tenemos cerca. Y qué importante es el tema de las relaciones. Y ese es el matiz que yo quisiera destacar hoy en este texto tan conocido de Filipenses 4. Antes os lo leo. Filipenses 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Quiero proponeros que, permitirme el ejemplo, porque es un poco, sencillo, pero nos ayuda a entender un poco el tema. Quiero proponeros que aquí encontramos un bocadillo de jamón apetitoso. Un bocadillo en el que lo primero que consideramos es la base de este bocadillo. Lo primero que vamos a necesitar es la parte de abajo del pan. Y este texto nos propone que la base sobre la que tiene que fundamentarse nuestra relación con los que nos envuelven en estos días que estamos en casa y siempre, en cada momento de nuestra vida, es el gozo. El gozo es la base para las relaciones, para que las relaciones sean correctas con aquellos que nos rodean. El apóstol Pablo está escribiendo aquí en Filipenses y se conoce como la carta del gozo, porque él está en la cárcel, está pasando malos momentos, pero aún así se siente gozoso. ¿Qué palabra se usa aquí en el original? La palabra que aparece es alegraos. Alegraos en el Señor siempre, otra vez digo, alegraos. Y está muy bien que lo repita dos veces, porque creo que es algo que nos cuesta y que Pablo nos insiste. Oye, otra vez os lo digo, alegraos. Y ese gozo debe ser la base, como digo, de nuestra relación. Mirad, el gozo no es felicidad, pero el gozo sí es alegría. Y estamos seguros que Pablo, en su contexto, en el momento en que estaba él, se sentía alegre. Y podemos sentirnos alegre aunque las circunstancias no sean las que quisiéramos. Y esta base va a ser fundamental para aquello que va a haber dentro, que es lo que Pablo nos anima a tener en estos días. Quiero, antes de hablar de lo del medio, hablar de lo de encima. Quisiera hablaros de lo que el Señor trae en este texto como colofón, como motivación para que nuestra vida sea conforme a lo que Él quiere en estos días. Y es esta expresión, el Señor está cerca. Parece que en este texto como que no tuviera mucho sentido, ¿no? Como que está mezclando las cosas. Gozaos en el Señor, otra vez digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de los hombres, el Señor está cerca. ¿Cómo barajamos estas tres piezas de este puzzle? Pero creo que es un puzzle que está muy bien. En primer lugar, tenemos esta base del gozo y tenemos que tener por encima de lo que pongamos aquí dentro, saber, recordar, poner nuestros ojos en Jesús, el Señor está cerca, Maranata. En estos días se habla, algo sí, pero no mucho yo creo, sobre el retorno del Señor. Nos da miedo porque decimos, en otros momentos de la vida se han vivido otras pandemias, se han vivido otras cosas muy graves para la humanidad. Y en muchos momentos, ya desde el primer siglo, los creyentes han pensado que ya era la venida del Señor, ante la persecución, ante las pestes. Eso es así. Y inevitablemente está bien que lo pensemos, porque así también nos hace estar preparados, que es como debemos vivir constantemente, preparados para la venida del Señor. Así que con el gozo como base y teniendo en mente que el Señor va a venir, Maranata, Cristo viene y creo que está muy cerca, entonces sí vamos a hablar de este contenido que Pablo coloca entre estas dos cosas. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, el Señor está cerca. Pero ¿qué aparece en medio? Y ahí es donde yo quisiera ir sobre todo. Aquí encontramos
un buen jamón. Un buen jamón para colocar en nuestro bocadillo. Lo siento si alguno tiene hambre porque viéndolo le va a entrar más aún. Pero esto es así. Tenemos un buen jamón que colocar entre ese gozo que tiene que haber en nuestra vida y la esperanza de que Cristo viene. ¿Y qué jamón es este? ¿Cuál es el contenido bueno? El contenido bueno es: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si nuestra base está en el Señor, bien arraigada, si nos podemos sentir con ese gozo que solo el Señor da, si no perdemos de vista que Él va a volver, eso va a afectar seguro a nuestras relaciones. Por eso Pablo dice: vuestra gentileza, entre estas dos cosas, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La palabra que se utiliza aquí es una palabra que podríamos traducir como medida. Vuestra medida sea conocida de todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto de la medida? En realidad Pablo en el capítulo 2 ya había dicho: completad mi gozo, porque es un grado de gozo. Y ese grado de gozo va a implicar y va a afectar a nuestras relaciones con los que nos rodean, empezando por casa, en este confinamiento. Así que la idea es que ese gozo tiene que producir en nosotros reacciones. Ahora, la pregunta es: ¿cómo os estáis relacionando en casa estos días? Buena pregunta, porque sale lo bueno de nosotros y sale también lo malo de nosotros. La Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional traducen bondad o amabilidad. Vuestra bondad sea conocida, vuestra amabilidad sea conocida. Hermanos, no olvidemos cuidar nuestras relaciones, los matrimonios, los padres con los hijos con los padres, con los abuelos, los que estéis, con nuestros vecinos, con aquellos que nos rodean. Ser amables cuando vamos al supermercado, que eso hace falta porque parece que cada uno vaya a morder al que tiene al lado. Somos llamados a ser amables en lo que podamos. Fijaos que Pablo da pautas de cómo es esta amabilidad. En el versículo 1 llama amados, el amor mutuo. En el versículo 2 dice que seamos de un mismo sentir, una unión mutua, una comunión. En el versículo 3 habla de ayudar, la palabra ayuda, la ayuda mutua. En el versículo 10 agradece que han tenido cuidado de él, cuidarnos mutuamente. En el versículo 11 dice que participemos en la tribulación con el apóstol, la empatía, el estar al lado de aquel que sufre, el saber entenderle o esforzarse al menos para entenderle. En el versículo 16 dice: enviasteis una y otra vez para mis necesidades, dice Pablo, la provisión. Seamos esa provisión para aquel familiar que tenemos cerca. Seamos amables, seamos bondadosos, seamos gentiles. Encontramos textos que nos hablan de esto en la palabra de Dios. En la carta a los Romanos, el capítulo 12 y el versículo 16 a 21, Pablo nos da unos nos. Y quisiera animaros a recordar esto en estos días. En primer lugar, no ser altivos. ¿Qué os parece esto? No ser altivos. En segundo lugar, dice también en Romanos 12, del 16 al 21, no ser sabios en nuestra propia opinión. Y eso nos ayuda, el recordarlo, cuando estamos con nuestros familiares. No pagar mal por mal. A veces nos salen aquellas cosas que nos provocan a la venganza, o a sacar un tema que en ese momento no va a ayudar, ni mucho menos. En Colosenses 3, los versículos del 19 al 21, también aparecen dos nos. No ser ásperos. En este caso lo dicen los maridos con las mujeres, pero podemos aplicarlo también las mujeres con los maridos. No ser ásperos entre nosotros. No provocar a ira, dice luego. Padres, no provoquemos a ira a nuestros hijos. Hijos, seamos obedientes a nuestros padres. Así que yo os animo a que nos esforcemos en esta gentileza, en esta amabilidad, en esta bondad que nos recuerda el apóstol Pablo. Hermanos, sobre la base del gozo y teniendo en cuenta que el Señor viene, que Él está cerca, vivamos mientras tanto, seamos esto que sala, como dice el propio Evangelio. Vosotros sois la sal de la tierra. Vuestras palabras, dice el apóstol Pablo, Colosenses 4:6, sean sazonadas con sal. Demos sabor. Que el gozo del Señor en nuestras vidas y que la esperanza que tenemos puesta en Él afecte a nuestra relación en casa, desde que nos levantamos
hasta que nos acostamos. Somos llamados a reflejar el amor del Señor con nuestra conducta. Cuida a tu esposo. Cuida a tu esposa. Cuida a tu hijo o a tu hija. Llámales si no están contigo. Contribuye a que el Evangelio se haga real en tu relación dentro de tu familia. Y en la medida en lo que puedas, que tu gentileza sea conocida con los que te rodean más allá. Estoy comprometido con mis vecinos a tirar la basura cada día, pero detrás de eso hay Evangelio. Estoy comprometido a preguntar a mis vecinos mayores de mi escalera cuando voy a comprar si necesitan algo que les compre, pero detrás de eso hay Evangelio. Y nuestra actitud, nuestra buena conducta en nuestros hogares tiene que ser el Evangelio vivido. No en palabras quizá, que también somos llamados a eso, en la medida de lo que podamos, sino también el Evangelio vivido. Ánimo, hermanos, que nuestra gentileza sea conocido entre todos los hombres. Que el Señor os bendiga.